Están todos ¿No llegan? ¿No llegan? No llegan los hijos. ¿No llegan sus hijos? No. Bueno, pues vamos a ver. Hermano Juan Rodríguez y Margarita. Sean bienvenidos pues nuevamente a la iglesia donde ustedes vienen a renovar nuevamente sus promesas matrimoniales y que esta renovación pues los impulse a seguir adelante y amarse y respetarse pues todo el resto de la vida. Sean bienvenidos a esta celebración. Todos nos llegan a alegría recordando nuestro compromiso del bautismo y agradecemos a Dios el don de la vida. Entonces el Señor pues nuevamente los acoge y les da la bienvenida a su casa. Vamos a poner una florecita para rociar Bolsa, bolsa. Solo con agua. ¿Sí? No me encanta. ¿Y a ti? ¿A mí sí? ¿Y a ti? Me echo la cabeza. ¿A mí también? Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Nos reunimos ante el altar de Dios para agradecer el don de la vida, y sobre todo el don del matrimonio de estos hermanos nuestros. Vuelven a renovar sus promesas matrimoniales hoy delante del Señor y se sienten agradecidos pues del don pues, de la vida y el Señor que los confirme y los siga bendiciendo en su vida matrimonial.
Llenos de alegría nos hemos reunido, todos que vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, llenos de alegría nos hemos reunido en el nombre del Señor para esta celebración, acompañando a Juan Rodríguez y Margarita, que el día de hoy se disponen a renovar sus promesas del sacramento del matrimonio. Para ello estamos en este momento de singular importancia, por eso acompañémonos con nuestras oraciones. Escucharemos atentamente con ellos la palabra de Dios que nos va a dirigir hoy después de tu iglesia. Invocaremos a Dios Padre, unidos a su Hijo Jesucristo, Señor nuestro, para que acoja complacido a estos hijos suyos y los bendiga y les conceda vivir siempre unidos. Antes de participar en ese Evangelio celestial, vínculo de amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vamos reconociendo nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios en cada uno de ellos. Humildes y penitentes como el publicano del templo, acerquémonos al altar de Dios diciendo: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Pues ponemos en las manos de Dios estos 35 años de matrimonio de Juan Rodríguez y Margarita Reina, para que el Señor confirme nuevamente su consentimiento y ellos sigan unidos hasta que Él lo disponga. Vamos a pedir también por sus hijos: Jonás Santos Rodríguez, Julia Rodríguez, Neftalí Rodríguez, Guadalupe Rodríguez, Juan Junior Rodríguez, Matías Rodríguez y sus 14 nietos. Vamos a pedirle por los difuntos: Félix Rodríguez, Pascuala de la Hoya, Víctor Reina y Cecilia Rodríguez. Y por cada una de nuestras necesidades, para que el Señor bien conoce qué es lo que más necesitamos para que nos dé conforme a su santa voluntad. Dios nuestro, que al crear el género humano quisiste establecer la unión entre el hombre y la mujer, une la fidelidad del amor a estos hijos tuyos, Juan Rodríguez y Margarita Reina, que van a renovar su compromiso matrimonial para que siempre den testimonio con su vida del amor divino que hoy nos trae a tratar por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 6. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerlo a una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió: ¿no han leído ustedes, no han leído que el Creador desde que un principio los hizo hombre y mujer y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne?
De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Pues estamos contentos porque estamos acompañando a nuestro hermano Juan Rodríguez y a Margarita Reina, que hace 35 años estaban ahí en un reclinatorio, así como hoy, por primera vez poniéndose ante el Señor para que bendijera su matrimonio. Y hoy nuevamente vienen a renovar esas promesas que hace 35 años se hicieron. Ya hoy rodeado de sus nietos, dice que son 14 nietos, y sus hijos, todos sus hijos y sus hijas, que también pues vienen a acompañarlos y a darle gracias a Dios porque los ha mantenido unidos. Y han pasado por momentos difíciles, han pasado por momentos críticos dentro de su matrimonio, pero siempre unidos. El Señor siempre les ha dado las palabras, las formas de solucionar sus problemas, sus dificultades. Y sobre todo hoy quieren dar testimonio ante estos matrimonios, sobre todo los matrimonios de sus hijos, que si ellos han podido superar ya 35 años de vida matrimonial, pues también les quieren decir a sus hijos que se puede superar y se pueden llegar a vivir feliz en el matrimonio. El matrimonio que diga que no ha pasado por problemas, dificultades, todo, pues bendito Dios. Que les diga a los demás matrimonios cómo le han hecho, cómo han sobrevivido y cómo han solucionado sus problemas, y ya después le preguntarán aquí a Juan y a Margarita cómo le han hecho para superar todas sus dificultades, todos sus problemas, porque hoy sabemos que hoy en día el matrimonio pues ya parece desechable, porque al primer pleito nos dejamos, ya no nos llevamos bien, ya cada quien por su lado. O más, muchos dicen, ¿para qué casarnos a la iglesia? Si todos los que se casan se divorcian, pero aquí vemos un ejemplo que no es cierto, que no todos los que se casan por la iglesia se divorcian, pero aquí está Juan y Margarita dando testimonio que no se divorcian. Entonces, hoy lo que les hace falta a muchos matrimonios es sobre todo un compromiso. No quieren asumir compromisos dentro de su hogar, de su familia. Sabemos que el matrimonio Dios desde el principio que dice el Evangelio, los creó hombre y mujer para que vivieran unidos. Y no es ilícito separar lo que Dios une. Sí. Se puede anular un matrimonio por diversas circunstancias, pero no nada más porque ya no te quiero, porque ya me gustó la otra, no por eso se va a anular un matrimonio. Entonces, asumir compromisos es lo que hoy le hace falta a la juventud. Y por eso dice, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y ya no van a ser dos, va a ser una sola carne, una sola cabeza que va a pensar, pero los dos unidos. Los dos se sientan a resolver problemas, los dos se sientan a ver las dificultades, los dos se sientan a poner cómo dirigir su familia. Y ya no hay alguien más que pueda intervenir. Como muchas veces ya la esposa no tiene que ir allá con la mamá, no, mamá, pues mira, mi esposo ya no me da esto, ya no me da dinero, ya esto y lo otro. Y ni tampoco el hijo va a ir, pues mamá, mira, mi señora no me lava la ropa, no me plancha la ropa como tú me la planchabas, no me hace la comida como tú me la hacías, mejor me voy a regresar contigo. No, tú decidiste y ahora tienes que acoplarte. Entonces, pero por eso dice, dejarán padre y madre y se unirán y serán una sola carne, un solo ser que va a guiar, que va a dirigir a un matrimonio.
Y las soluciones y todos los problemas, ellos los tienen que solucionar. ¿Ustedes, los padrinos, fueron desde el que se casaron hace 35, son sus padrinos? No. Desde que se unieron de hace 35 años, ¿ustedes son sus padrinos de matrimonio? ¿O ya ahorita los pidieron para que son otros? ¿Ya no viven o no están aquí? Bueno, pues entonces aquí van a tener también otros padrinos que van a estar velando por ustedes, por su matrimonio, y que ellos son los únicos que pueden también acercarse, aconsejarlos y ayudarlos. Si ven que están tambaleando en el matrimonio, si ven que el padrino, el ahijado no se está comportando como debe de ser, pues el padrino tiene que ir a hablar con él, o la madrina, los dos, el padrino y la madrina tienen que ir a hablar con él y decirle: ¿sabes qué, ahijado? Pues estamos viendo que te estás saliendo del redil, ya no estás cumpliendo las promesas que renovaste de tu matrimonio, y guiarlos por el buen camino. Por eso aquí hoy nos habla el evangelio de estos hombres que fueron a hacerle la pregunta a Jesús para ponerlo a prueba, para ver si qué respuesta les daba, para ver si unos decían: sí, a ver si dice Jesús que sí, que hay que separarse, que hay que divorciarse y todo. No, Jesús les dice: no, lo que Dios une no lo puede separar un hombre. Solamente, como les digo, por causas ajenas solamente que el marido o la mujer rompan un voto de su matrimonio, sobre todo si en la infidelidad o que sean forzados al matrimonio. Entonces ahí se puede anular el matrimonio. Pero nomás porque ya no me gustaste, porque ya cambiaste de actitud, cambiaste eso y lo otro, ya no es la misma desde el principio, no, por eso ya no. El que los creó hombre y mujer hasta la eternidad. Entonces, hoy ustedes hace 35 años vinieron aquí ante el altar de Dios a que los bendijera, y hoy vienen a renovar esa promesa, a decirle: Señor, renovamos otros 30, 40 años más que nos dejes, pero unidos los dos. Entonces ahorita vamos a pasar al consentimiento de ustedes dos, donde van a renovar nuevamente sus promesas nupciales. Le pido que se pongan de pie los dos, solamente los esposos. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de renovar nuevamente sus promesas matrimoniales ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que lo hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y el que los consagró un día en el santo bautismo los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas sus obligaciones dentro del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. Juan Rodríguez, Margarita Reina, han venido a renovar nuevamente sus promesas matrimoniales, libres y con plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? Sí, padre. Bueno, pues ya no les pregunto de recibir los niños, porque ya tienen sus niños, que ya lo recibieron, pues los hijos que Dios les dio. Entonces, ahora la madrina recójale las cosas que tiene ahí. También el ramo, déselo a la madrina. Tómense de la mano los dos, las dos manos, de los dos lados, agárrense las dos manos, así, ya no se acuerdan,
Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza y renovar nuevamente la santa alianza del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Primero va a ser el esposo. Diga: yo, Juan. Yo, Juan, Te acepto a ti nuevamente. te acepto nuevamente, A ti, Margarita. a ti, Margarita, Como mi esposa. como mi esposa. Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel en las alegrías en las alegrías y en las penas, y en las penas, en la salud en la salud y en la enfermedad. en la enfermedad. Y amarte, Y amarte y respetarte todos los días. todos los días de mi vida. No, Margarita. Yo, Margarita, Te acepto nuevamente a ti, Juan, te acepto a ti, Juan, como mi esposo. como mi esposo Y prometo y prometo serte fiel serte fiel en las alegrías y las alegrías y en las penas, y las penas en la salud y la salud y en la enfermedad. y la enfermedad Y amarte, y amarte respetarte y respetarte todos los días de mi vida. todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición, y lo que Dios ha unido nuevamente y lo ha renovado, que nunca lo separe el hombre. Agárrense las manos, todavía no se suelten. Los anillos, arras, lazo. Los anillos están, las arras, en la charolita creo que es. Ahí sí los pongo. Bendice, Señor, estos hijos tuyos, a Juan Rodríguez y Margarita Reina, y santifícalos en tu amor, y que estos anillos y estas arras, este lazo, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Arras no trajeron? No, ni lazo, tampoco. Ok. La vela sí, ok. Está bien así. Ahora usted primero, el anillo a él, a ella. Primero va a poner su. Ajá. Primero usted a ella. Diga: Margarita. Margarita. Margarita, Recibe este anillo. recibe este anillo Como signo de mi como amor. signo de mi amor Y de que siempre te y de seré que fiel. siempre te estaré fiel. En el nombre del Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo. Póngaselo. Y dele un beso al anillo. Dele un beso al anillo. Ahora diga: Juan. Ahí. Póngase ahí. Diga: Juan. Juan, este anillo. recibe este anillo Como signo de mi amor. como signo de mi amor, De que siempre te seré fiel. porque te siempre serás fiel. En el nombre del Padre. En nombre del Padre, Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dele el beso al anillo. No traen. ¿Qué más? La Biblia traen. Y sería todo. Entonces esa vela, la vela ahorita la van a poner cuando sea la consagración. Ahorita ya, entonces ya sería todo. Bueno, pues así. Hermanos, invoquémoslas ahora confiadamente a Dios Padre y pidámosle que escuche nuestra oración
por estos nuevos esposos que han renovado sus promesas nupciales, por la Iglesia Universal y por toda la familia humana. Después de cada petición responderemos: te rogamos, óyenos. Para que Dios le conceda a Juan Rodríguez y Margarita Reina salud y paz, trabajo y alegría, roguemos al Señor. Para que, apoyados en la fuerza divina, hagan de su casa un hogar acogedor, verdadera iglesia doméstica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, viviendo la intimidad de su hogar, no sean insensibles a las necesidades y sufrimientos de la gran familia humana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los papás de Juan Rodríguez y Margarita Reina se alegren al contemplar el matrimonio de sus hijos y vean en el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han precedido ya en la morada eterna gocen de la felicidad sin fin en compañía de los santos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial, y para que la Iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe, de oración y de caridad fraterna, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también al Señor por los papás de Juan Rodríguez y Margarita Reina, que ya nos presidieron con el sueño de la muerte y descansan en paz. Por el señor Félix Rodríguez, Pascuala de la Hoya, Víctor Reina, Cecilia Rodríguez. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros los que estamos aquí, que nos hemos reunido para ser testigos de la renovación nupcial de estos hermanos nuestros, el Señor los ayude y los bendiga, que a nosotros nos dé la fortaleza y la perseverancia hasta el final. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor también por el buen temporal, para que envíe lluvias a los campos y que los campos den la cosecha necesaria. Oremos al Señor. Te rogamos. Señor Dios Todopoderoso, que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial, escucha nuestra oración y haz que estos nuevos esposos que han renovado sus promesas nupciales consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de sentarse, y junto al pan y al vino nos ofrecemos al Señor. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor, y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. De pie.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esa unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción, y por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos, tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los hijos adornes la tierra, y al hacerlos renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por Él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. De pie. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tus hijos, Juan, Rodríguez y Margarita. Sí, Margarita, ¿verdad? Y Margarita Reina,
que en Cristo hoy han renovado sus nuevos votos matrimoniales, fundando una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de su vida. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Félix Rodríguez, Pascuala de la Hoya, Víctor Reina, Cecilia Rodríguez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Te el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Invito a los padrinos que enciendan las velas. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos invita hoy a unir nuestras vidas hacia Él. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Los que estén
Oremos, pónganse de pie. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a esta nueva familia que han renovado sus promesas nupciales y que has instituido y unifica un mismo corazón a los que uniste con una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de darles la bendición, invito a los esposos que se pongan de rodillas. Y a los padrinos a su lado, ahí a su lado. Hermanos, roguemos humildemente a Dios, nuestro Padre, que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, Juan y Margarita, que acaban de renovar su compromiso matrimonial en Cristo y que los que unió esta santa alianza por el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, que van a recibir, los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada y desde el principio de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza y constituiste a cada uno como yugo y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres sino uno solo. Enséñanos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con tu designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido a esta comunidad establecida desde el principio, con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que hoy, unidos en matrimonio, quisieron renovar su promesa y tu bendición, y que tu bendición los acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tu hija Margarita el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de su esposo, y que reconociéndola como compañera de igual y dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a los mandamientos, y que fieles a un solo amor sean ejemplares en la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, y sean fecundos en hijos y padres intachables, y que vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pónganse de pie, igualmente los... Don Juan pues ya puede besar a su esposa. A ver. Ya puede besar a su esposa otra vez, a ver. A ver. Voltéense para qué lado, voltéense para enfrente, voltéense para... Les damos un fuerte aplauso a los... A ver, pasen los hijos, los nietos y toda la familia. Acérquense para acá, de este lado.
te recibí, ¿no cayó? ¿Ya? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues muchas felicidades, que Dios los llene de gracias y de bendiciones.
largas,